Como venía sucediendo en algunas noches, Sebastián despertó agitado, muy sudoroso. Hace una semana soñaba a una mujer. En su pesadilla veía que le pedía ayuda y antes de poder ayudarla, aparecía una oscura sombra y se la llevaba. No comprendía el significado del sueño, tampoco entendía por qué de un tiempo para acá lo tenía todas las noches. Sin duda, era un aviso de alguien que estaba en peligro, o tal vez una premonición de algo que estaba por suceder. Pero, ¿por qué había sido elegido él si solo era un peón que se dedicaba a labores de las rancherías? No tenía nada de sorprendente en su persona. Lo que no sabía ese joven, que en algunas tierras se esconden grandes misterios y por ello pronto tendría cambios en su vida. Estaba solo. Hacía unas semanas que perdiera a sus padres. Desaparecieron de su jacal sin dejar ningún rastro. Fue extraño porque desde el día que desaparecieron empezaron sus pesadillas. Por eso iba de rancho en rancho. Trabajaba en ellos intentando saber qué les había sucedido a sus progenitores. Tenía la certera sospecha que sus sueños estaban relacionados a su desaparición. Por ese motivo no duraba mucho en los trabajos, tratando de encontrarlos. Siempre buscaba en los pueblos o ranchos más alejados de las ciudades. Existían lugares en los que capturaban personas para obligarlos a laborar sin paga. Así anduvo de entre pueblitos, ranchos y comunidades, hasta que cierto día llegó a una pequeña comunidad. Buscó trabajo en la casa grande, como le decían los pobladores. La población carecía de hombres jóvenes, por eso cuando los dueños vieron que Sebastián era joven y fuerte, de inmediato lo contrataron y lo acomodaron en una humilde habitación para la servidumbre. Se encargaría de las labores pesadas del rancho, como alimentar a los animales y limpiar las caballerizas, entre otras. Esa noche, cuando estaba durmiendo en su duro catre, volvió a tener la pesadilla. Miró a la joven pidiéndole ayuda y hasta escuchó su voz gritando auxilio. Cuando vio que aquella sombra se llevaba a la muchacha, apareció una anciana tratando de evitar que se la llevara. Sin embargo, la sombra parecía tener más poder y vencía la batalla. De repente despertó exaltado. La pesadilla había sido tan real que sintió estarla viviendo en el mismo sueño. Aún no entendía el significado de su pesadilla y con la aparición de la extraña anciana, menos entendía su recurrente sueño premonitorio. Pero pronto lo iba a saber, ya que esa tarde, cuando fue al abrevadero de los caballos a darles pastura, de la nada salió una viejecita y antes que pudiera reaccionar le dijo: Muchachito, lo que estás por enfrentar es muy poderoso. Él tiene a tus padres y se mete en tus sueños para atraerte hacia ellos. Es un chamán maligno. La anciana siguió diciéndole: Anoche entré en tus sueños para prevenirte. Soy curandera, pero no podría vencerlo con mis hechizos. Tu sangre es poderosa y con la poción mágica que te daré, lo serás aún más y podrás vencerlo. Él quiere tu sangre para utilizarla haciendo el mal, por eso se llevó a tus padres. Muchachito, toma este brebaje. Te dará un poder inimaginable para que puedas luchar y vencer a ese maligno chamán. Confía en mí, tómatelo esta noche. Es lo único que puedo hacer por ti. Sebastián tomó el frasco que le daba la anciana, luego desapareció entre los caballos, lo cual era imposible, porque no había ninguna salida en la parte trasera del establo, y aunque la buscó por todos lados, no había nada, excepto los caballos y él.
Poco a poco se iba tejiendo la telaraña. Ahora entendía por qué nunca se enfermaba. Su sangre era única y un ser maligno la quería para hacer el mal. Pero, ¿qué era aquel brebaje que la anciana le diera? En la noche, Sebastián se encontraba pensativo, muy nervioso sin poder dormir. La aparición de la anciana lo tenía así. Su temor era que al tomar la poción que esa mujer le diera, no sabía cuál sería su reacción, pero si no lo hacía, no podría salvar a sus padres. Entonces destapó el frasco que contenía aquel líquido y sin pensarlo más, apuró su contenido, tragándolo de un solo golpe. La poción era muy fuerte, de un sabor muy raro, nórdico. De pronto, la conciencia se le nubló, perdiendo la noción del tiempo. Solamente sentía que su cuerpo estaba teniendo cambios. Escuchaba sus desgarradores gritos al estar transformándose en un descomunal animal. Al momento de la transformación, escuchaba la voz de la anciana que le decía: Vamos, mi niño, usa el poder del lobo que te di para encontrar a tus padres. Tu desarrollado olfato te guiará hasta ellos. Destruye al chamán. El hechizo que la curandera le diera era una poción mágica. Tenía el poder de la transformación de humano a hombre lobo. Un poderoso ser mítico, casi indestructible. Cuando culminó su transformación, salió de la habitación, haciendo añicos la frágil puerta de madera en medio de un aullido. Era de noche, pero ahora tenía vista de águila y un olfato como el mejor depredador. Y la utilizaría para encontrar el aroma de sus padres. La oscuridad no sería ningún impedimento para él, pero además, la esencia de la curandera parecía guiarlo, porque su imagen se reflejaba entre la oscuridad. Corrió toda la noche sin descanso, escuchando sus propios gruñidos, hasta que los rayos del sol empezaron a salir por el horizonte. Entonces cayó de rodillas en el pasto. El poder de la luna había cesado y se convirtió en humano. Estaba exhausto. Sin embargo, el saber que sus padres se encontraban en peligro le dieron fuerzas y no se detuvo. Siguió su camino. Después de tanto caminar, a la distancia entre la arboleda divisó una choza. No sabía si en ella vivía el chamán y si estaban sus padres. En ese momento era humano y no tenía el poder ni el olfato ni la visión del lobo. Por lo tanto, no podría olfatear su aroma. No faltaba mucho, pronto oscurecería y esperaría la noche para que la luna le diera el poder de transformarse en bestia, y se ocultó bajo un frondoso árbol de manzanas. Recordó que no había comido nada, entonces hambriento, sació su hambre con manzanas. En eso, por atrás de él, salió una muchachita, sorprendiéndolo robando sus manzanas, pero lo vio tan sucio y andrajoso, con sus ropas muy rotas, que no le dijo nada, pensando que era alguien perdido en esa zona del bosque. Él fue quien le preguntó qué hacía sola en ese lugar. Le respondió que no estaba sola, estaba cerca a la casa donde vivía con su padre y que las manzanas que se estaba comiendo eran de su propiedad. Apenado al ser descubierto, solo pudo decir que se las pagaría. La muchacha le respondió que de dónde, si con trabajos, traía camisa y pantalones. La respuesta de la hermosa joven los hizo reír. Parecían haberse caído bien. Sebastián le contó que venía de lejos en busca de unas personas que se habían perdido. Le contestó que por ahí no habían pasado y le dijo que lo llevaría a su casa para darle algo de comer y prestarle alguna ropa de su papá, porque esa de plano ya no servía. La invitación le pareció genial debido a que podría saber si tenían a sus padres.
Cuando llegaron a la choza, le presentó a su padre, un hombre no tan viejo, de algunos 45 años. No parecía ser malo. Sin embargo, las apariencias engañan y no podía confiarse. La muchacha de nombre Melina tendría cuando mucho 20 años. Luego que se puso la ropa que le dieron, lo invitaron a la mesa para que cenara, pero no había nadie más, solamente estaban ellos tres. Cuando cayó la noche, Melina se disculpó diciendo que iba a prepararle donde durmiera Sebastián. Al quedarse solos, tajante le preguntó al hombre que dónde tenía a sus padres. Sorprendido, el padre de la chica le contestó que a qué se refería. Solamente vivía su hija y él en ese lugar. El muchacho ya no le contestó porque en ese momento empezó a salir la luna. Entonces comenzó la transformación entre escalofriantes gritos. Cuando se hizo hombre lobo, de zarpazos derribó todo lo que se interponía entre los dos para llegar a quien creía era el chamán. El padre de Melina le gritaba que no tenía a sus padres, pero la mente irracional de la bestia no lo escuchaba. Lo tomó con sus garras y al estar a punto de matarlo, un rugido a sus espaldas detuvo el zarpazo letal. Era otro hombre lobo que no iba a permitir que lo matara. Soltó al aterrado hombre y ambos se lanzaron zarpazos tratando de acabar con sus vidas, cosa que no sería fácil porque eran casi indestructibles. Solo cortando su cabeza o sacando el corazón morirían, porque cada zarpazo que se daban, la herida cerraba casi al instante. Lucharon por un momento, sus garras surcaban el aire buscando sus gargantas, pero se perdían en el vacío. Por un instante se detuvieron. Sebastián parecía entender que de verdad no tenían a sus padres y cesó de pelear. En eso escucharon una voz diciendo que los matara o morirían sus padres. Era la anciana que le diera el brebaje para convertirse en lobo, amenazando con matarlos si no lo hacía. Lo había manipulado entrando en sus sueños para que matara al chamán y a su hija. Ella no podía por ser más poderoso. La muchacha era el otro lobo, su sangre tenía mucho poder curativo y la necesitaba para sus hechizos. Vieron que la anciana se hacía más joven y sin quitar el cuchillo del cuello de su madre, le dijo que si en 3 segundos no mataba a sus enemigos, lo clavaría. Melina la loba estaba alerta esperando cualquier movimiento de ataque por parte de Sebastián. La tensión era mucha y cuando estaba a punto de atacarla, desde atrás salió un relámpago con el hechizo del chamán desarmando a la hechicera. Entonces los lobos la atacaron en el momento. Aquella bruja era poderosa, se defendía con sus hechizos como gata boca arriba y les dio pelea por un buen tiempo. Quería la sangre de la muchacha loba para hacerse más poderosa. Sin embargo, el poder que le dio a Sebastián fue el mismo que la mató, porque de un zarpazo le arrancó la vida y lanzó un aullido de triunfo. La hechicera había raptado a sus padres para, en caso de no obedecerla, amenazarlo con matarlos. Eso lo obligaría a cumplir su orden, pero se había olvidado de la magia del chamán. A Melina, su padre por error la había convertido en loba con un brebaje mágico. Por eso se fueron a vivir al bosque, donde no pudiera hacer daño a sus semejantes en luna llena. Cazaba animales para alimentarse de ellos. Los padres del muchacho estaban a salvo, no querían regresar a donde vivían y se quedaron con ellos. Fue algo raro, pero los muchachos se habían gustado desde que se vieron, naciendo un sentimiento entre ellos. Todo había sido tan extraño. La bruja lo envió para matarlos. No obstante, sucedió todo lo contrario, porque su maldad hizo que se unieran 2 seres poco comunes, que por ser unas bestias
Nunca pensaron encontrar el amor, un amor fuera de la realidad, gracias a una poción mágica.